nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos humildemente que así como tu Hijo unigénito, revestido de nuestra humanidad, ha sido presentado hoy en el templo, nos concedas de igual modo a nosotros la gracia de ser presentados delante de ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a otro programa más de Saboreando la Palabra. Hoy vamos a estar comentando las lecturas de este próximo domingo, que no estamos celebrando el domingo de tiempo ordinario porque celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el templo, que tiene precedencia sobre la liturgia dominical, y por eso este domingo no es el que correspondería, sino se sustituye la liturgia y por lo tanto las lecturas, y esas son las que vamos a estar comentando, las lecturas de la presentación del Señor. Nos acompaña nuestro hermanito, el diácono José Méndez. Bienvenido, José. Gracias, Padre, por la invitación y un saludito a todos los que nos ven semana tras semana. Muy bien. Pues aquí estamos, vamos con las lecturas. La primera lectura, obviamente, trata de anticipar el tema del Evangelio. El Evangelio es Jesús que entra en brazos de sus padres al templo porque vienen a presentarlo como mandaba la ley y a la purificación de María. Las dos cosas se dan simultáneamente. Entonces, bueno, la primera lectura tomada del profeta Malaquías es básicamente un texto que nos habla de la entrada del Señor en el templo. O sea que un poquito como que nos dice lo que va a pasar en el Evangelio. Dice Malaquías: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor. Hemos hablado de un mensajero, ahora dice el Señor a quien vosotros andáis buscando. Obviamente el Señor llega al templo en brazos de María y José. Y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. Así que, y claro, dice una serie de cosas más que vienen bien con el tema de que en la nueva alianza, pues el Señor que llega es Dios mismo en persona, la persona de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, en brazos de su madre. Y pues dice: entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y Jerusalén como en tiempos pasados, como antaño. La profecía se cumple en Jesús porque la única manera de que le agrade la ofrenda es que esa ofrenda sea hecha en comunión con Cristo, porque el único que agrada al Padre es Cristo. Nosotros no podemos agradarlo porque estamos envueltos en pecado por todas partes, ¿no? Es decir, y la santidad que tenemos o que podemos tener es porque Cristo nos la comunica. Entonces esto es importante entenderlo. No es que nosotros estemos perdidos y no tengamos remedio, no, todo lo contrario. Pero la santidad no es nuestra, la santidad es un don que nos hace Dios en su Hijo Jesucristo. Cuando entramos en comunión con Él, entonces podemos vivir el amor y entonces podemos vivir la voluntad de Dios con perfección, porque de otra manera pues son intentonas lo que hacemos, es lo que tratamos. Entonces, por eso estas palabras pues se cumplen. Entonces, pues esto es Malaquías, que es un librito cortito, es un librito que tiene 3 capítulos. Hoy leemos los primeros versículos del capítulo 3, que de hecho de ahí es donde está tomado el nombre del libro, ¿verdad? Porque Malaquías significa mi mensajero. Y según piensan los exegetas, es una transposición de que esas palabras donde dice voy a enviar a mi mensajero, acabaron en el primer capítulo y le dieron nombre al libro. Entonces el libro se llama Mi Mensajero, que para nosotros, como dice Malaquías, nos parece bien, pero si el libro se llamara Mi Mensajero, nos diría, pero qué libro tan extraño se llama. Pero ese es el nombre original del libro, porque pues esas son las primeras palabras, acabaron ahí, pero son las palabras con las que abre el capítulo 3, que leemos hoy en la liturgia. Así que nada, la llegada del Señor en el templo, precedida de un mensajero. ¿Quién es el mensajero que precede la llegada del Señor? Juan el Bautista. Juan el Bautista, efectivamente, eso lo hemos visto durante el tiempo de Adviento y Navidad, ahí ha estado Juan Bautista, hasta que llega el Señor, y bueno, pues nada. Y cuando llega el Señor, pues se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata. Es decir, el amor de Dios, mejor, Dios que es amor en su Hijo Jesucristo, en su humanidad santísima, a la cual tenemos acceso mediante la palabra y el sacramento, nos acrisolará para que vivamos el amor como Cristo, que es Dios amor en su persona. Pues eso es la idea.
Esa es o sea, no es que nos va a acrisolar porque nos van a dar golpes hasta que aprendamos, que era un poquito la mentalidad del Antiguo Testamento, pero esto hay que leerlo desde el Nuevo Testamento, pero ciertamente nos va a acrisolar. No, es un proceso el cual nos va a llevar a purificar, a llegar a sacar todas esas impurezas del mundo, del pecado que hay en el ser humano, para que seamos semejantes a Cristo, para que podamos amar, aunque sea en una forma mínima, porque no vamos a amar en la misma magnitud, porque no tenemos la capacidad para eso, pero vamos a intentar amar como Cristo nos ama a cada uno de nosotros. Eso es así, dejando que Cristo viva en nosotros y vaya quitando obstáculos. Esa es la purificación, quitando obstáculos, todos los apegos, empezando por los apegos a uno mismo. O sea, uno instintivamente está pegado a uno mismo, a su imagen, a su fama, a sus proyectos, a sus propósitos, a su... Genuinamente bueno, no estamos diciendo que uno está pensando cómo voy a matar a 3 este fin de semana, no es eso, pero genuinamente cosas buenas y uno se apega y eso es un impedimento para amar, porque en la medida en que yo me pongo primero yo y lo mío, ya no puedo amar como Dios ama, porque amar significa poner primero, antes que lo mío, el bien del amado. Sí. Y entonces, bueno, eso es una cosa que sobrepasa en gran medida nuestra capacidad humana, pero que Dios, como es Dios, para Dios nada es imposible, ¿verdad? Pues Él en nosotros lo puede hacer. Y de eso es que se trata. Entonces hoy, como parte de la fiesta de la presentación del Señor, pues Jesús va a llegar al templo en el Evangelio que vamos a comentar en breve. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquitito de la segunda lectura, a ver si nos queda más tiempo para hablar del Evangelio. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Y bueno, no es directamente el tema de la primera y el Evangelio, pero es un tema también. La carta a los Hebreos es riquísima en contenido, cualquier versículo que uno coge de ahí tiene un montón de contenido. Entonces, ¿qué nos dice? Pues nos dice esto la lectura: lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y a liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban una vida entera como esclavos. Esta frase es bien importante. Creo que a mí me ha dado, yo creo que me da para mucho todavía, no es que se haya agotado el tema, pero uno se puede mirar y ver que lo que hace lo que nos lleva a nosotros a orar contra la voluntad de Dios es el miedo a la muerte. Quiero abundar en eso cuando regresemos de la pausa. De regreso, en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas de la fiesta de la presentación del Señor con nuestro hermano, el diácono José. Estábamos hablando de la carta a los Hebreos y el tema de que este versículo que leemos en la misa hoy nos dice: para Jesús viene para liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Fíjense que lo que nos diríamos atrae a pecar, lo que nos atrae a irnos contra la voluntad de Dios, o sea, no lo hacemos simplemente porque nos da la gana, lo hacemos porque algo nos atrae. Y el tema es que si algo me atrae más que el amor de Dios, es porque yo estoy buscando la plenitud en eso y no en el amor de Dios. O sea, no estoy buscando la plenitud en la vida divina, que es la que Él me ofrece. Obviamente no puede haber nada más pleno que la vida de Dios, de la cual me quiera hacer partícipe, sino que Él me dice, si yo no quiero buscar esa vida de Dios, si yo no quiero buscar esa vida divina, sino que lo estoy buscando en otra cosa, pues entonces que el Señor me voy a caer en el tema de, como dice aquí, por miedo a la muerte. ¿A qué se refiere por miedo a la muerte? Por miedo a una falta de plenitud, por miedo a no alcanzar lo que yo entiendo que me hace pleno, que me da vida, que me hace ser más. Es que el pecado nos conduce directamente a la muerte. Uh-huh. Y el ser humano, como hablábamos ahorita en la primera lectura, de esas cosas que tenemos que dejarles, seres reacios al cambio. Y al yo asumir y aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida, tengo que provocar un cambio en todo mi ser. Y sobre todo en la mentalidad y el vocabulario.
Para el cristiano la palabra muerte no existe, porque la palabra muerte es sinónimo de pecado, de estar fuera de la gracia de Dios. Para nosotros existe la palabra vida, que significa abundancia, significa eternidad, la plenitud que Dios quiere derramar para nosotros, sobre nosotros, a pesar de que nuestra condición no nos hace merecedores de la misma, pero la misericordia de Dios nos lleva a que podamos experimentarlo. Efectivamente. Así que, ojo con esto. En el fondo lo que hay es un deseo de plenitud y de vida. Y por miedo a no tenerla, es decir, por miedo a la muerte, por miedo a ser menos, pasamos la vida entera como esclavos, a menos que nos dejemos amar por Dios y con su amor recibamos la vida eterna. Eso es bien importante. Esta frase de Hebreos es tremenda. Y yo les invito, medítenla, piénsenla, porque en el fondo de todo pecado lo que hay es una atracción de algo que en definitiva es mentira, porque no puede haber algo que nos dé vida que sea contra Dios, porque la vida es Dios. Entonces, pero caemos en la trampa, ¿no? Bueno, ahí tenemos el relato del Génesis, que está muy bien escrito, en el sentido de que ¿qué es lo que no quieren perder Adán y Eva? La eternidad. Ellos no quieren perder la plenitud absoluta y total. Y como Dios les ha dicho que todo menos esto, ellos quieren esto, porque ya tienen lo demás. Entonces, porque yo quiero más, digo, pero no tener esto me estás limitando. O sea, me estás haciendo a mí menos, o sea, es como una pequeña muerte. Y como yo no quiero eso, sino que yo quiero más, bueno, y hoy en día lo vemos, bueno, imagínate tú, las ideologías que estamos viendo, que son cosas aberrantes y unas locuras absolutas, ¿no? Es decir, ¿qué yo quiero? Que yo soy hombre, pero ahora yo soy mujer, y ya está. No, ahora yo soy mujer, no, pero ahora yo soy gato, Y entonces, pero ven acá, pues porque no poder ser mujer y hombre y gato y todo a la misma vez, pues es una limitación. Y como es una limitación, pues eso me lleva a la muerte, así que yo voy a hacer todo a la misma vez, aunque es imposible. O por etapas, ¿no? Cada 2 horas cambio. Ahora soy gato, dentro del rato soy mujer, después soy lagartijo. En fin, oye, es la locura de la vida. De acuerdo al ánimo que tenga en el momento, pues así me transformo. Sí, pero fíjense que en el fondo es lo mismo que está diciendo Hebreo. Por miedo a ser menos, que es a la muerte o a una muerte parcial. Yo soy menos, eso es morir. En vez de ir a buscar la vida en el único que la puede dar, que es Dios, y que para colmo no solo me da la vida que tengo, sino que me da su vida. Pues entonces yo ando mendigando por ahí, inventándome yo cómo ser más, al margen de Dios. Y decimos ser libres, pero vivimos esclavizados de todo esto que nos ofrece el pecado que sobreabunda en el mundo. Por supuesto. Y no reconocemos y no aceptamos la plenitud de la liberación que viene por Cristo, especialmente con el sacrificio que hizo en el madero, donde derramó hasta su última gota de sangre por la libertad de cada uno de nosotros, que es lo que nos está hablando la carta aquí de los Hebreos. Exactamente, eso es así. Bueno, hablemos un poquitito del Evangelio. El Evangelio está tomado de San Lucas, en la escena de la presentación del niño en el templo y la purificación de María, que la contemplamos en los misterios gozosos, en el rosario, cada vez que lo rezamos todos los días. Bueno, cuando la ley mandaba a que la mujer después del parto, claro, quedaba impura porque había derramamiento de sangre. Obviamente en el caso de la Virgen no hubo. No le hagan caso a las loqueras que vemos por ahí, ¿no? Porque ahora se inventan todo lo que quieren decir, pero el parto de María fue virginal. Fue virginal. Y alguien dice, bueno, pero ¿y eso cómo puede ser? Bueno, y te pregunto yo, ¿y cómo puede ser que el Hijo de Dios se haga hombre? Si tú me explicas eso, yo te explico el parto. O sea que, pues es que estamos mal, estamos de nuevo, por miedo a la muerte, queremos ser Dios y entenderlo todo y decidirlo todo, y entonces no puede ser, lo de María no puede ser. El parto de María fue original, pero aún así, igual que Jesús, cumple con la ley y paga los impuestos y todo sin tener por qué. María va a cumplir con la ley que dice que se tiene que purificar después del parto. No porque haya tenido derramamiento de sangre, porque fue un parto virginal, pero sí porque quiere cumplir con la ley. Esto, tenerlo meridianamente claro, por si acaso. Entonces, acude al templo y llevan la ofrenda que les toca, ¿verdad? Había que hacer una ofrenda
que era de sacrificio, y otra ofrenda era para el rito de la purificación. Entonces, como María y José eran humildes, no eran gente pudiente, pues en vez de llevar el cordero y la paloma o el pichón, pues llevaron 2 pichones, porque uno era para el sacrificio y el otro era para el rito de purificación. Así, por eso son 2, llevan 2. Y entonces él va, por un lado ella a purificarse, por el otro lado a consagrar y rescatar el primogénito, que es Cristo, porque todo varón primogénito, según la ley, tiene que ser consagrado al Señor. Y claro, consagrado al Señor, como no se puede ofrecer en sacrificio, porque los judíos no matan a la gente, pues lo rescatan con una ofrenda. Bien, pausamos y continuamos esta conversación. De regreso en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas de la fiesta de la presentación del Señor con nuestro hermano el diácono José. Estábamos hablando ya del Evangelio y habíamos empezado a explicar el tema de la purificación de María, del rescate y la consagración de Jesús, según mandaba la ley, y la ofrenda que ellos llevaron al templo. Y claro, la narración nos dice que en esa ocasión, según entraban sus padres con Jesús en brazos para llevar a cabo todo esto, cumplir con todas estas normativas, pues se encuentran con el anciano Simeón y en un segundo momento, un momento posterior, con la anciana Ana, la profetisa. Entonces, bueno, de ahí obviamente son 2 personas que viven consagrados a Dios, que viven permanentemente sirviendo al Señor, y que, guiados, inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo, profetizan, sobre todo Simeón, que el Evangelio recoge sus palabras, el famoso, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, que rezamos en la liturgia de las horas, ¿verdad? Por la noche, en las completas, pues son las palabras de Simeón. Ambos, pues, reconocen en ese niño que lleva su madre en brazos, reconocen al Salvador, al Mesías. Por eso puede decir Simeón, puedes dejarme ir en paz porque ya he visto al Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. O sea, es como un reconocer que en aquel niño está efectivamente el Mesías, pero más que el Mesías, el Salvador de todos los pueblos, porque el Mesías era para los judíos. Pero aquí estamos ya abriendo y ya empieza a cobrar camino el tema de la universalidad de la salvación. Ya incluso aquí ya lo hemos visto en otro momento, pero en estas palabras de Simeón pues ya está. Así que, y obviamente el papá y la mamá, María y José, estaban admirados, dice el texto, por lo que decía Simeón. Imagínate, Simeón tendría que estar bueno, desbordado de alegría, porque tú sabes lo que es ya una persona anciana, que no le queda mucho, y tener la grandísima dicha de poder contemplar a Jesús, al Mesías, al Salvador, luz del mundo, y poderlo tener en sus brazos también, porque imagino que le habrá dicho a la Virgen, oye, préstamelo, que yo también lo quiero cargar, y lo quiero acariciar, y quiero tener el privilegio de por lo menos tocarlo. Claro. Así que, bueno, pues todo eso, obviamente, para María y José resultaban cosas tremendas. Podemos imaginarnos cuántas escenas como estas, que no recoge el Evangelio, se habrán dado, de situaciones como estas, que por eso dice Lucas que María guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, María tenía tema para rezar y para orar y para dialogar con Dios todo lo que quisiera, porque era de sorpresa en sorpresa, pobrecita. Ella iba descubriendo todas estas cosas. Después del anuncio del ángel, ella pensó, bueno, esto más o menos, no, más o menos no, aquí hay sorpresa todos los días. ¿Sí? Y esta fue la sorpresa el día de la presentación del niño en el templo. Así que, claro, las palabras de Simeón son unas palabras tremendas, ¿no? Porque entonces, sí, por un lado la alegría, el niño, dichoso, lo veo, la salvación, el mundo, pero entonces vienen las palabras tremendas, ¿no? Dice Simeón, ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción, o sea, lo que viene no va a ser fácil. Y es que es lógico, cualquier persona, fíjense qué curioso, uno pensaría, bueno, una persona
que quiere ponerse en un segundo plano para poner al otro primero y amarlo y servirlo, debería ser acogida con brazos abiertos por todos. Pero es justamente lo contrario. O sea, la persona que quiere aprovecharse de los demás, a esa más o menos la dejan quieta. Porque, ¿qué te está diciendo eso? Que hay muchos que están en esa misma onda y que por lo tanto, como ellos lo hacen, pues el otro le parece que está bien que lo haga. Siempre que a ellos no les toque mucho, pues todos lo hacemos un poquito y estamos todos tranquilos en la misma, arropados de la misma basura. Pero como uno venga y diga, no, 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 yo con eso no voy. Yo vine aquí a servir, yo vine aquí a amar, a buscar el bien de los demás. O ese es persona non grata, ese lo señalamos, ese lo echamos a un lado, ese atenta contra nuestra libertad y nuestros derechos y ese hay que sacarlo de circulación. Exactamente lo que le pasó a Jesucristo, que Simeón está en este momento profetizando. O sea, va a ser signo de contradicción. Y le dice a María, y a ti una espada te traspasará el alma, una imagen hermosa, ¿verdad? Que la vemos en la iconografía del Inmaculado Corazón de María. Una espada te traspasará, es decir, tú vas a sufrir horriblemente porque Él va a sufrir horriblemente y tú, lo que Él sufre, para ti es el mismo sufrimiento. Entonces, curioso, o sea, que el que viene a servir y a amar, o sea, a buscar el bien de todos los demás, a ese lo van a picar en cuadritos y lo van a desaparecer del mapa porque molesta, pone en evidencia a los demás. Ese es el problema, que al hacer la diferencia y vivir según la voluntad de Dios, para el mundo es incómodo. ¿Por qué? Porque ellos viven en oscuridad y Jesús es la luz. Y automáticamente deja revelar todo lo que estamos haciendo que no es agradable a Dios. Y sobre todo nos hace ver lo que es, en cierto modo, la máxima del cristiano. Y es dejar a un lado la indiferencia para vivir la necesidad, el dolor del hermano. No vivir en un relativismo como nos lo presenta el mundo, de que lo que a ti te afecta, a mí no me tiene que afectar, lo que a ti te duele, a mí no me tiene que doler. Esa no es la realidad del cristiano. La realidad del cristiano es que yo tengo que sentir el dolor ajeno y ayudarlo y acompañarlo para que salga de esa situación. A eso es que vino Cristo. Y por eso es el dolor de la espada que atraviesa el corazón de María, porque ella está viviendo el dolor que está viviendo su hijo por beneficio de todos y cada uno de nosotros sin necesidad alguna. Así es lamentable, ¿verdad?, esto que estamos comentando, pero es la realidad constatable y que fue lo que le ocurrió a Cristo. Eso fue lo que le ocurrió a Cristo. Es decir, como dice Juan en su prólogo, vino los suyos y los suyos no lo recibieron. O sea, no vino los extraños, vino los suyos. O sea, a los suyos en dos sentidos. A los suyos, pueblo de Israel, él es judío. A los suyos, a la humanidad, él es humano. Y no lo recibieron. Muy bien. Bueno, este evangelio da para mucho, pero tenemos que irnos despidiendo ya. Vamos a invitarles, como siempre hacemos, a ir al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor. Ahí tienen mucho más contenido sobre el comentario de este evangelio y de las demás lecturas, pacrisred.org. Vayan allí. Y agradecerle, antes de terminar, a nuestro hermano diácono José. Gracias José. Como le dije a Martín, ven de vez en cuando por aquí. Queremos verte en la cara y queremos que participes y nos ayudes a saborear la palabra. Claro que sí. Así que gracias y bienvenido siempre. Y terminamos con la bendición, como ya es costumbre. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.